Buenas noches, hermanos. Ya estamos listos, ya estamos preparados para una nueva enseñanza, para que el Señor ministre tu vida, ministre mi vida. Eh, a veces nos cuesta también trabajo, me cuesta trabajo el, el sentarme, el orar, el compartir la palabra, porque siempre existe algo, siempre hay algo que nos frena, hay algo no sé, las situaciones cotidianas de casa, de trabajo, eh, al igual que tú, pues soy un humano y a veces nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar porque te da sueño, porque le das prioridad a otras cosas, ¿no? Y bueno, esto te lo digo porque luego desde afuera se piensa que está fácil el sentarte y que no, él es más porque estudia o porque ora, o porque no, mi hermano. También tenemos las luchas, ¿no? Las guerras, como te lo mencioné hace un momento, en casa, con los hijos, en el trabajo, o estás cansado y te olvidas de ir a la fuente de vida. Y esto te lo digo con toda mi honestidad y con todo mi corazón, con la finalidad de que pues también tú ora por un servidor, te lo pido como mi hermano en Cristo, que también me ayudes, porque también tengo mis guerras, también tengo mis luchas, y las luchas más grandes, siempre lo he dicho, son conmigo mismo, ¿no? A veces hasta con nuestro propio carácter. Pero bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos perdón por todo aquello que no te agrada, Señor. Quita todo estorbo que no sea tuyo, échalo fuera en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Padre, que abras mis ojos y mis oídos espirituales, al igual de las personas que nos ven, que nos escuchan, Padre. Que tu palabra la escuchemos claramente en nuestro corazón, Señor, y la llevemos a cabo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a tratar un tema precisamente relacionado con lo que hace un momento pues hablaba con ustedes, ¿no? Y lo he titulado ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar las pruebas? Y hay un versículo de la Biblia que te voy a ser muy honesto, cuando a mí me tocaba leerlo o cuando yo lo leía en la Biblia, de cierta forma quieres a veces huir, porque nosotros queremos escuchar las bendiciones, que el Señor abra los cielos, que derrame bendición tras bendición en mi vida, en mi economía, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, pero, pero no nos gusta cuando la misma palabra te dice que tendremos que pasar por pruebas, por tribulaciones, por padecimiento. Eso no nos gusta. Entonces, ahorita que leamos los versículos que voy a compartir, pues yo evitaba y me daba así cierto miedo, ¿no? De decir, no, Señor, no, por favor, que esto no nos lo podemos brincar. No podemos irnos al libro de los Salmos. No podemos irnos a, pues, ¿qué necesidad hay, Señor? No, la Biblia es muy clara. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también ahí viene la promesa, ¿no? Pero yo he vencido al mundo. El Señor siempre nos da la salida. El problema está radicalmente cuando nosotros queremos meter nuestra mente, nuestro cerebro, queremos solucionar a nuestra forma, así a nuestra manera. Inclusive hay una canción del mundo, ¿no? Que se llama A mi manera, ¿no? Ese creo que es el himno totalmente del ser humano egoísta, ¿no? Todo lo hice a mi manera. Y precisamente tenemos que ir acabando con esa forma, con esos pensamientos que venimos desde, desde nuestra infancia, nuestra juventud y siendo adultos, de querer hacer las cosas a nuestra manera y olvidarnos que Dios nos dejó un manual de vida. Nos dejó
cómo vivir, cómo comer, cómo relacionarnos con los amigos, con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Literal, en este libro nos dejó todo. Cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos. Nos dejó todo escrito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que impide nuestra comunión con Dios? El Señor siempre va a querer lo bueno para nosotros. Siempre, siempre, siempre. Pero entonces, ¿por qué pasan las tribulaciones? ¿Por qué pasan los padecimientos? Porque a raíz de la caída del hombre, es decir, a raíz de que llegó el pecado al hombre, Satanás mete su cuchara y va a buscar todos los medios, todos los medios, para que tu fe y mi fe en Cristo Jesús se tambalee, para que tu fe se deshaga y empieces a pensar de una manera egoísta queriendo resolver tú las cosas. Que nosotros se nos marque el yo puedo, yo lo voy a hacer, no necesito de Dios, no necesito escuchar la palabra, no necesito leer, Dios no existe. Y en ese momento nos convertimos al mundo, nos volvemos al mundo. Pero la palabra de Dios dice que Él nos sacó del mundo, ya fuimos predestinados para Él, ya somos sus hijos. Satanás tiene un origen que ya lo estudiamos, que están en los videos, no olvides verlos. Y su destino sus ojos están puestos, su destino está en el lago de fuego. Sus ojos están puestos en aquellos que queremos seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia. Porque la palabra de Dios te dice que hay una buena vida que seguir, pero solo la vamos a poder lograr a través de la obediencia, a través de leer su palabra. Y eso Satanás no quiere. No quiere que tú le prediques a tu esposo, que tú le prediques a tu esposa, que tú le enseñes a tus hijos de la palabra de Dios. Él no quiere. Él quiere que tus hijos caigan en drogas. Tú quiere que seas una persona divorciada, que engañes a tu esposo, que engañes a tu esposa, que en el trabajo trances, que vivas totalmente angustiado. Y para dar inicio, te voy a pedir de favor que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas 22, versículo 31. Y aquí es el versículo que yo te comentaba hace un momento, que me costaba trabajo de leerlo, hasta me lo quería brincar o leerlo rápido, para que mi mente no lo razonara, ¿para qué necesidad hay? Acompáñame. 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a desmenuzarlo. Dijo también el Señor. Primeramente se dirige a Pedro. Pedro, que realmente su nombre era Simón, y que le cambia el nombre. Él es cuando lo transforma de Simón a Pedro. Y dice: Simón, Simón, he aquí Satanás. Todo lo que acontece en tu vida es porque Dios lo ha permitido. Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Para zarandearos como el trigo. ¿Qué quiere decir? Cuando tomas el trigo, ahí va creciendo, en una de las parábolas nos explica que crece el trigo junto con la cizaña. Y le dicen: oye, ¿y por qué no quitamos la cizaña del medio del trigo? El Señor contesta: no, porque cuando tú quieras quitar la cizaña, muy probablemente te vas a llevar al trigo. Déjala que crezca. El trigo y la cizaña, que ya trataremos esa parábola más adelante. Pero para no detenernos, dice que lo va a zarandear.
¿Qué es zarandear? ¿A qué se refería el Señor cuando le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos? Quiere decir que lo va a tambalear, que lo va a mover, que lo va a quitar de una tranquilidad o de una zona de confort. Necesito zarandearte, necesita moverte, necesita quitarte. Cada que pasamos por alguna prueba, por alguna situación, tenemos que ver dos cosas. Una, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? ¿Eres de cristal y que con un soplido te caes y te desbaratas? ¿O eres como el oro, que a pesar de que te meten al fuego, sales más limpio? ¿De qué estamos hechos? ¿Te has preguntado tú de qué estás hecho? Hoy vemos que las personas no les puedes decir ¡bu! Porque ya se desestabilizaron emocionalmente, ya requieren de psicólogo, hasta el grado de tener que acudir a un psiquiatra. Cuando nuestros padres, inclusive nosotros, nos tocó una vida pues no tan delicada como la que tienen hoy los jóvenes. Hoy necesitan su iPad, hoy necesitan su internet, hoy necesitan todo. Y en nuestra niñez necesitábamos una pelota y 2 piedras para jugar fútbol y simular que era la portería. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? ¿De cristal o del oro? La prueba va a ser el fuego. Si yo pongo en fuego el cristal, seguramente lo voy a reventar. Cuando yo lo ponga dentro del fuego, a las altas temperaturas se va a deshacer, se va a romper ese cristal. Pero si yo meto el oro, va a salir más puro. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Y aquí en esta parábola donde el Señor le dice a Simón que lo va a zarandear, viene también la promesa. Viene también la promesa. Pero yo he rogado por ti. ¿A quién le estaba rogando Jesús? Al Padre. Le estaba diciendo seguramente, Señor, Padre Santo, yo te pido que ayudes a pasar, a fortalecer a Simón. Yo te ruego que le ayudes en esta prueba donde Satanás lo va a tocar, lo va a zarandear. No va a ser nada fácil. Yo te ruego por él, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y después viene la respuesta. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Y tú, una vez que hayas pasado la prueba, diles a tus hermanos, con gozo, con alegría, el Señor me sacó de aquí, el Señor me ayudó. Hace no muchos días pasábamos por una situación familiar de un tío querido, de su familia, donde pasaba por una prueba difícil que duró 2-3 semanas. Y rogábamos, y yo veía a mi padre afligido por su hermano. Veía a sus hijos preocupados por su padre. Y clamábamos y decíamos, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que lo saques de ese hospital, que sea sanado. Afortunadamente, esperamos la voluntad del Señor. Las peticiones tienen que ir de la mano con la voluntad del Señor. Afortunadamente ya está en casa. ¿Qué más pruebas queremos? Aquí Simón le estaba diciendo, una vez vuelto, ve y diles a tus hermanos, confírmales de quién soy, del yo soy, de Cristo, que yo hice esa parte, porque iba de acuerdo mi petición, la petición mía como hombre, con la voluntad de Dios. Y tenemos que aceptar siempre la voluntad de Dios.
Por otro lado, aquí vemos un efecto purificador. Lo que pasaba con Pedro era un efecto purificador. Era necesario que pasara por esa tribulación. Era necesario que pasara por esa angustia, por esa aflicción. No estaba fácil para Pedro. El Señor le estaba diciendo lo que iba a acontecer. Pero a veces no podemos vivir el dolor ajeno. Tan así, más que el que lo está viviendo con su propia carne, con su propia sangre. El Señor le aseguró a Pedro en su oración por él. El Señor le estaba diciendo, yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar orando por ti. Y su victoria final. Y lo animó para que animara a otros. ¿Qué le dijo? Una vez vuelto. O sea, en ningún momento lo dejó. Ni antes de la prueba le estaba advirtiendo. En la prueba estaba Jesús. Y después también estaba Jesús animándolo para que el mismo Pedro animara a otros. Esa es esa parte que a mí me atemorizaba, ¿no? Oye, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿No nos la podemos brincar? Pues no nos la podemos brincar. Es parte de nuestra purificación. La misma purificación que vivió Pedro es la misma purificación a la cual tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, es necesario que pasemos. Y mira que Pedro cometió faltas terribles, pero su fe nunca lo derrumbó. Nunca lo derrumbó. Él fue el mismo que le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Ese Pedro impetuoso, ese Pedro arrebatado, ese Pedro nunca permitió que su fe lo derrumbara. Ahora acompáñame por favor a Lucas 22. Lucas 22, ahí mismo. Dice, Lucas 22 del 39 al 46, por favor. Y saliendo, aquí vemos cómo Jesús ora, porque aquí vamos a ir poniendo el ejemplo de lo que está aconteciendo. Y Jesús no fue la excepción. Jesús también pasó por miedo. Jesús también pasó por un momento de aflicción. Jesús también hubo un momento en donde el Señor deseaba no pasar por esa prueba, no pasar por ese medio. Acompáñame. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. El Señor ya había con anterioridad mencionado lo que iba a acontecer. Iba a ser crucificado. ¿Tú crees que era muy fácil? Para nada. Eso supongo que no es algo, lo podemos ver a un nivel, pero no podemos ver la magnitud como la vivió el Señor. Iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a ser atormentado. ¿Y qué fue a hacer? ¿Se puso a llorar en un rincón? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Vénganse, vámonos a un bar, vámonos. No. Ellos le seguían porque Él era el mismo Dios. Él estaba formando siervos. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un esclavo. Esclavos, nosotros, tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Les estaba enseñando. Vivieron sus discípulos con Él todas las bendiciones, todas las pruebas, las vivieron junto con Jesús. ¿Y qué les dice el Señor? Ya estaba, él había una necesidad de orar. ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Pero por qué me está aconteciendo esto? ¿Pero por qué está pasando lo otro? No le encuentro y sientes que el mundo se te cae. Y el Señor ya veía venir esto y le dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Él sabía su fragilidad de la carne, su fragilidad humana, lo que podía acontecer. Y les dijo, orad para que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Si el Señor, el Hijo de Dios, oró, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hago yo en las situaciones difíciles? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Como te mencioné hace un rato, nosotros podemos pedirle al Señor, podemos decirle, oye, por favor, te pido que sanes a mi tío, a mi hermano, a mi primo que está en el hospital. Pero tiene que ir acompañado de la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cuál es su voluntad. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón. Él nos escucha nuestras peticiones. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no van de acuerdo a mi petición, a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? ¿Me enojo con Dios porque no hizo lo que yo quise? ¿Qué pasa? En este caso, el Señor estaba pasando por una situación difícil y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir? Padre, si quieres, lo podemos evitar. Padre, si quieres que esto sea más liviano, que sea más ligero. Si quieres, pasa. Pero al mismo tiempo el Señor está diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás comprendiendo cómo el Señor vino a darnos el vivo ejemplo? Él estaba pasando por una situación bastante difícil. Y ahorita lo vamos a ver. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Pero qué hizo antes? Antes de esto, ¿qué dijo? Fue y oró al Padre. Hubo una comunicación con el Padre. Y el Padre no desechó esa parte. Dice que llegó un ángel para fortalecerlo. Cuando tú caes en un hospital por anemia, por poner un ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Pues inmediatamente te ponen un suero directamente a la vena, le meten una vitamina. ¿Para qué? Para fortalecerte, porque tu cuerpo se desvanece, porque tu cuerpo no está respondiendo y necesita una sustancia. En este caso, ¿qué hizo Jesús? Oró al Padre, le mencionó, le dijo lo que le estaba pasando. Detrás de estas palabras que había angustia, había desesperación seguramente, aflicción, estaba atormentado. Y le estaba diciendo, toma tú el control, toma el control. Dice, y mandó un ángel y lo fortaleció. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense nuestro Señor Jesucristo cómo estaba por dentro. Dice, y estando en agonía. ¿Qué era? Estaba desesperado, estaba totalmente angustiado. Estaba con una intensidad de oración, pidiendo por Él, pidiendo por nosotros. Él ya empezaba a sentir la carga de tus pecados y de mis pecados. Dice, oraba más intensamente. Cuando estás en tribulación, ¿cómo oras? Ya me voy. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No. Es cuando más tenemos que clamar al Señor. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, por favor. Ayúdame a salir adelante. Ayúdame de mi enfermedad. Ayúdame para que mi hijo sane. Para que mi hija sane. Para que mi matrimonio se rescate. Para que mi hijo salga de las drogas, para que mi hija salga del alcoholismo. Ayúdame para conseguir trabajo. Oye, pero te lo negaron. Pues tú sigue orando. Tú sigue orando. El Señor no desecha las oraciones de los justos. Y tú y yo ya estamos considerados para Él como justos. Somos sus hijos. Y aquí lo podemos ver en esta parte donde dice, en el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Indica con mucha probabilidad
una condición física. Aquí estaba ya sucediendo algo en su parte como hombre, en las partes como hombre, como carne. Dice, bastante peligrosa, llamada hematidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración. O sea, transpiraba sangre con agua. Eso se le llama hematidrosis. Puede ser causado por la angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Los vasos capilares se estallan y se mezclan con el agua, con el sudor. Eso le estaba sucediendo en la oración, cuando él clamaba al Padre. ¿Alguna vez lo has hecho tú? No hemos llegado a ese extremo, al menos tu servidor, yo no he llegado a ese extremo de sudar y de que mis vasos capilares se revienten y se mezclen con el sudor. No pasaba así. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los chiquitines seguían durmiendo. No dice los chiquitines, pero bueno, eso es cosa mía. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ya una vez se los había dicho. En esta les pregunta, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Somos muy susceptibles a la tentación. No minimices esa parte. Pero el Señor nos está diciendo, ¿no quieres ser tentado? Ora. Tú no sabes lo que lleva el día cuando te levantes. Tú no sabes si vas a llegar a tu oficina y algo va a suceder. Algo va a suceder que si vas a ver la oportunidad de robar, lo vas a hacer. Pero si oraste y pusiste tu día en las manos del Señor, seguramente Él te va a librar. Aunque te llegara la tentación, vas a decir, el Señor, el Espíritu Santo, te va a manifestar. No, Pepe, eso no está bien. No, Juan, eso no está bien. No, Raquel, eso no está bien. Y no lo vas a hacer. Pero si tú no tomas tu vitamina todos los días en la mañana, eres susceptible a este tipo de cosas. ¿Qué es el padecimiento? Es el hecho de padecer o sufrir dolor físico o moral, como una enfermedad renal. Ese es un padecimiento, algo que te está sucediendo. El padecimiento realmente es un dolor que viene de adentro, pero no vamos a hablar precisamente del dolor físico, porque te puede doler un riñón, la vesícula. Vamos a hablar de ese dolor que te da aquí adentro en el corazón. Ese dolor que no se ve, ese dolor que vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vivió? ¿Él por qué oraba? ¿No había algún muerto? ¿Se le murió la mamá? ¿Se le murió un discípulo? No, su dolor no era algo que pudiéramos palpar o que pudiéramos ver con nuestros ojos hasta ese momento. El Señor estaba padeciendo un dolor interno en su corazón por lo que iba a acontecer, por los pecados, iba a ser sacrificado, iba a ser muerto en una cruz. El que moría en un madero en aquellos tiempos era la muerte más vil para los peores criminales. ¿Y él qué de malo hizo? ¿Qué de malo hizo para que en esa época fuera crucificado así? Seguramente si el Señor estuviera en esta época, tú y yo también haríamos lo mismo, quizá. Lo señalaríamos. Y quizá también pediríamos, ay no, yo no. No. Seguramente yo lo haría. Seguramente lo hubiera juzgado. Y tú también. Seguramente. Como oveja fue al matadero. Y bueno, en esta parte quiero decirte, ¿qué hay de ese dolor que tú tienes adentro? Ese dolor que tú no se ve.
que no se ve, pero que ahí está. Seguramente estás preocupado por papá, seguramente estás preocupado por mamá, por algún hijo, por alguna hija, por tu matrimonio. Y son dolores que yo no puedo ver, porque yo no los vivo, yo no estoy en tus zapatos, pero que ahí lo llevas. Y que a veces tenemos que salir con una cara muy sonriente, y que realmente aquí llevas la muerte a lo mejor de papá, la muerte de mamá de hace muchos años. Ya murieron, pero tú lo sigues llevando aquí. Es algo que te duele, es algo que te lastima. El padecimiento es un dolor que es por dentro, dentro de nuestro corazón. Cosa diferente a lo que es una tribulación. La tribulación es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. El dolor viene de afuera. Es decir, por ejemplo, te llamó, vas a pasar una tribulación en tu trabajo. Tu jefe te dijo que hicieras tal o cual cosa que a ti no te gusta hacer, o que te echaron la culpa, te señalaron de algo que tú no hiciste y pasaste por una tribulación. Te dijo, o robas o te quedas sin trabajo. Esa es una tribulación. Una tribulación es que tu hijo se vaya de la casa, que tu hijo te dé malas calificaciones y te mande a hablar la directora que o se comporta o se va, o fue expulsado de la escuela. Esa es una tribulación. Una tribulación es cuando pasas por situaciones difíciles dentro del matrimonio, al punto de que ya se están tocando los puntos para el divorcio. Esa es una tribulación. Estás pasando por una tribulación. Y de la misma forma hay un recurso, la palabra de Dios, la oración. Pero esa es la oración, es algo que viene de afuera, la tribulación. El padecimiento es algo que viene de adentro. Que tú veas, bien sonriente, pero nadie sabe lo que está lastimado aquí tu corazón. Solo el Señor. Ejemplo de padecimiento, ¿qué puede ser? Pues el rechazo, ¿no? Cuando, por ejemplo, te rechazan desde que eres niño, ¿no? Que están aquí tus compañeros de fútbol y empiezan a elegir, a ver, aquí están los dos equipos, Juanito, Pedrito, y Pepito ya está aquí como que ya me va a tocar, y te mandan a la banca. Que porque tienes el pie chueco, que porque no metes goles, porque me agarraron a los mejores. Ya hay un rechazo y ya te están lacerando tu corazón. Ya te están lastimando. O en casa, papá, mamá tienen a un hijo preferido. Ya hay un rechazo. Aunque son del mismo papá, de la misma mamá, pero ya existe un rechazo porque hay un favoritismo. Ya te rechazaron. O cuando cae alguien en adulterio. Cosa delicada. No, pues ¿sabes qué? Es que yo me fui con mi vecina porque está mucho mejor que mi esposa. Mi esposa ya está gorda, pero ella está 90, 60, 90. O viceversa. Ya dejo mejor a mi esposo porque él está enfermo, pero fulanito, no, es un atleta de primera. Ese es un padecimiento que hay en la persona que recibe el daño, en su corazón. ¿Qué más? Otro ejemplo de padecimiento es el dolor, la pérdida de un ser querido. Sigues viviendo, pero lo llevas enlutado en tu corazón. O algo muy sencillo, ¿no? Que te quedas sin trabajo y con trabajos te levantas, porque cuando nos hemos quedado sin trabajo, ¿cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo cuesta que te levantes y que digas, están solicitando trabajo en X empresa? Y desde preparar tu currículum, ¿qué trabajo cuesta? Hemos pasado por esa situación. Y ya el otro día te pones tu camisita, tu corbatita, tu traje, vas, te presentas y encuentras un mundo de gente ahí, ¿no? O 4, 5, 10 que ya entregaron tus papeles antes que tú. Y te dice el de recursos humanos, nosotros le llamamos. Y ahí estás. Pero ya dentro de ti ya hay un rechazo, ya hay una decepción en tu corazón. ¿Por qué me está pasando esto? Ya hay un rechazo. ¿Qué más podemos ver? La persecución. Ese es otro padecimiento. Cuando vas en contra, cuando este ya es un cristiano, ya es un aleluyo, este ya no va a misa.
Este ya no va al bautizo del niño. Y empiezas una persecución familiar, primeramente. Esto sí que te quede claro. Cuando tú empiezas a seguir a Cristo, empiezas a obedecer la palabra de Dios, los principales que te persiguen es tu propia familia. Es tu propia familia. Y sientes una persecución, porque ya no eres del mundo, ya no actúas como el mundo. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo parte, no somos perfectos, lo aclaro, no lo somos. Estamos en ese proceso donde Dios nos está moldeando, donde estamos siendo, como lo hablamos hace un principio, ¿eres oro o eres cristal? ¿Qué eres? Y cuando nos toma Jesucristo en sus manos, nos convertimos en oro y nos mete al fuego para ser mejores, para que brillemos más. Amén. Y bueno, podemos ver o podemos sentir en muchas cosas, en muchas cuestiones, cuando ya sea padecimiento o tribulación, que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no se preocupa por nosotros, que Dios ya no nos quiere escuchar. Son tantas nuestras broncas, nuestros rollos, que dice Dios, ¿sabes qué? Ya estuvo. Pues no, mis hermanos. Dios permite que pasemos por las tribulaciones. Son bíblicas, vienen en la Biblia. Dios lo permite. Dios permite que tengamos las pruebas. Dios permite que tengamos que padecer. Sí, Dios lo permite. Pero también Dios nos da el resultado. También Dios nos da cómo llegar a través de su palabra, a través de la oración, a través de reconocer nuestros pecados, a través de decir, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, perdóname. No hay otro camino, no existe otro camino que no sea el camino de Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice la palabra del Señor. Y bueno, podemos ver también otro ejemplo en 2 Corintios 1:8. 2 Corintios 1:8, que está un poquito más adelante. 2 Corintios 1:8. Y aquí vemos desde el 7, el apóstol Pablo. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. No ignores acerca de nuestra tribulación. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que ha pasado por diferentes. Creo que Pablo era un hombre sufrido. Desde que se vuelve cristiano, él viene en sufrimiento, viene tribulación tras tribulación, al grado de esto. Mira, toma atención. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pon atención en esto. Fuimos abrumados de sobremanera. ¿Qué es ser abrumado? Es un peso incontrolable. O sea, llegó el momento que ya no la veo llegar, como se dice vulgarmente. Ay, una tras otra, me quedé sin trabajo. Ahorita no tengo para las colegiaturas. El carro me lo van a quitar. No tengo que pagarle al de la renta. No sé. Cuando te llega una y otra, es un sobrepeso, son toneladas de peso sobre de una persona. Eso significa abrumado. Aquí el apóstol Pablo estaba abrumado, estaba saturado ya de decir, ya no puedo. Y dice, al grado, pon atención, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Te ha llegado a suceder eso? Que es tanta la tribulación, es tanto el peso, te has sentido abrumado que dirías, Señor, ya llévame. Señor, ya no puedo más. Aparte de que perdí el trabajo, estoy enfermo de salud. Mi matrimonio se está derrumbando. ¿Te has sentido así? Pues el apóstol Pablo no fue la excepción.
Dice, al grado, nuevamente, dice, abrumado sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Llegó el momento que él también decía, quiero morir. Y no por eso dejó de seguir predicando, no por eso llegó el momento de decir, Timoteo, ya me voy a retirar, necesito enseñarte, necesito decirte. O sea, siguió adelante. Y el Señor hoy te dice, sigue adelante. ¿Te sientes abrumado? Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Eso es lo que quiere el Señor. Que le creamos, que seamos obedientes, que caminemos con Él. Y quiero cerrar con un versículo que igual ahí mismo, en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo dice? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela. ¿Cómo puedo yo entenderte? ¿Cómo puedo yo entender el dolor que tú tienes en tu corazón si yo no lo he vivido, si yo no lo siento? Pero ¿sabes qué? También yo llegué roto a las manos de Jesús. También yo llegué quebrantado. También yo llegué atribulado. También llegué sin esas fuerzas, con ganas quizá de morirme. Y hoy te puedo yo entender. Pero si yo te puedo entender, nuestro Señor Jesucristo te puede entender más que yo. Y dice que Él me consoló. Él me consoló. Él te consuela para que nosotros podamos consolar a los demás. ¿Cómo podemos dar amor si no tenemos amor? ¿Cómo podemos dar consuelo si no hemos sido consolados? Hoy quiero decirte, mi hermano, que para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, no estás solo. Hoy quiero decirte que para nuestro Señor Jesucristo, tú eres una piedra preciosa. Eres esa mujer, ese varón, ese joven hermoso. Sí padeciste, sí tuviste tribulación, pero el Señor te dice, yo he estado contigo. Aun cuando te maltrataban tus padres, aun cuando te maltrataba tu esposo, tu esposa, aun cuando te fuiste desechado del mundo, aun cuando te hacían menos, yo estaba contigo. Y hoy estoy contigo para consolarte, para abrazarte, para que tú consueles a mis hijos. Si tú quieres recibir a Cristo por primera vez, nos has escuchado por primera vez, hoy es el tiempo. Por algo estás escuchando este video, por algo lo estás viendo. Que la palabra de Dios está tocando tu corazón. ¿Qué es lo que quiere de ti? Primeramente, que reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Que le digamos, Señor, perdóname. He hecho las cosas a mi manera, pero hoy ya no quiero hacerlas a mi manera. Hoy quiero que sean a la tuya, Señor, a tu manera. Si es la primera vez que nos escuchas, acompáñame con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti a pedirte perdón por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Necesito ser consolado. Necesito, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones. Te pido que entres a mi vida y a mi corazón como mi único Dios y Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces todo lo que ha pasado en mi vida, Señor. No hay nada que se pueda esconder de ti, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname y ayúdame y enséñame a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice que cuando uno de sus hijos le recibe en su corazón, hay fiesta en los cielos. Y seguramente si tú hiciste esta oración, y aceptaste a Cristo en tu corazón como tu único Dios y Salvador, hay fiesta allá arriba. Hay fiesta. Y hoy te puedes decir un hijo de Dios. Y el Señor te va a consolar
para que tú también vayas y consueles. El Señor te va a dar de su amor para que tú derrames de su amor para otras personas. No olvides dejar de orar. No dejes de orar. No dejes de clamar al Dios de Jacob, al Dios de David, al Dios de Pablo, de los apóstoles. Ese Dios escucha. Ese Dios escucha. Amén. No te des por vencido, levanta tu cara. El día de hoy levántate y si no tienes trabajo mañana vas a ir. El Señor dice que les dio poder. Les dio poder para sanar enfermos. Y el mayor poder que tenemos tú y yo es que hoy ya no estamos solos. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos está dejando un consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Hoy Cristo vive en tu corazón. Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hoy vive dentro de ti. ¿Y a quién más le puedes pedir? Nos ha llenado de poder, nos ha llenado de su gracia. Y hoy puedes decir, Señor, tú vives en mí. Hoy se va el miedo, hoy se va el temor, hoy se va la enfermedad. Esto no quiere decir que seamos inmunes los cristianos. No, los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también nos morimos. Los cristianos también tenemos tribulación, hemos aprendido, hemos padecido también. Solo que hoy ya no estamos solos. Cristo vive en nosotros. Ha resucitado. Ha resucitado. Luego nos enseñan, no, pues murió en un madero y ahí nos tienen el crucifijo y todo sangrado. A ver. Sí murió en el madero, pero resucitó. Ya no está en ese madero. La tumba estaba vacía. Y nos dejó el Espíritu Santo. Y hoy lo has recibido en tu corazón. Hoy lo tengo en mi corazón. Señor, hoy guíanos. Cierra tus ojos, voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que testifiquemos que tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre, porque has traído el consuelo a mi corazón y has traído el consuelo al corazón de las personas que nos ven y que nos escuchan, Señor. Bendícenos, Padre. No queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Bendícenos, guíanos, Padre, que con denuedo compartamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo estoy seguro que en este momento, al igual que yo, muchas personas están sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eres tú, el mismo Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Amén y amén. Mis hermanos, no olviden compartir este video. No olviden. Háganlo. Algún corazón roto, algún corazón que quizá tú veas a una persona que es muy alegre, pero dentro de ellos están padeciendo soledad, están padeciendo falta de amor, están rotos. Compártele el video y muéstrales, consuélalos, así como Dios te ha consolado a ti, me ha consolado a mí, consuélalos. Sé ese instrumento de Dios para consolación. Amén. Que Dios les bendiga.